Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar acá y, como dije hoy a la mañana, poder compartir con ustedes el trabajo que hago en la Universidad de Columbia. La aclaración que siempre hago es que pido perdón por mi castellano, porque si bien me formé en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, hice todo mi entrenamiento en Estados Unidos y todo el vocabulario técnico lo aprendí en inglés. Así que pido perdón por mi castellano y errores de traducción y gramaticales. Yo voy a presentar, como dijo el doctor, un lente un poco distinto, saliendo de toda la patofisiología y ver cómo respondemos al asma cuando está prevalente en poblaciones vulnerables. Pensé que lo primero que tendría que hacer es describir brevemente dónde trabajo para que se ubiquen qué tipo de población tenemos y cuáles son las problemáticas que la población presenta. Yo trabajo en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y en el Hospital New York Presbyterian, en el barrio norte de la ciudad de Nueva York, que se llama Washington Heights. Hay 190.000 habitantes, de los cuales más o menos 37.000 son niños de 0 a 18 años. El 70% de la población es una población latina, la mayoría es de la República Dominicana, caribeña. Estamos teniendo en los últimos 10 años muchos mexicanos, ecuatorianos, un grupo importante ahora que presentan una disyuntiva muy distinta, que son los palestinos árabes, con todo el problema que hay en el Medio Oriente. Un tercio de los chicos hablan español como primer lenguaje. Las madres tienen un nivel bajo educativo, de promedio más o menos tercer grado de primaria, y pobre alfabetización médica. Es importante que en nuestro barrio no hay problemas de acceso médico, sino que los determinantes sociales de salud son los que determinan el impacto de una enfermedad crónica como el asma, como ser la pobreza, falta de educación materna. Tenemos una de las tasas más importantes de homicidio por violencia doméstica, falta de vivienda estable y, desde la recesión que hubo en Estados Unidos del 2008, bastante inseguridad alimenticia. El barrio que yo trabajo es un barrio urbano, vulnerable, con población minoritaria, y me parece que tiene condiciones que son universales de estos barrios que conducen a altas tasas de asma y que hablan a todos los gatillos que el doctor mencionó en la presentación anterior. Polución ambiental, tenemos una terminación de micros muy importante. La vivienda de poca calidad, de vuelta desde el 2008, que hubo una recesión económica muy importante en Estados Unidos. Hay más cantidad de chicos que viven en lo que se llama shelters, que son albergues para gente que no tiene vivienda, pero lo que más veo yo cuando hago visitas domiciliarias, y particularmente en la población mexicana, es que hay varias familias en un departamento y cada familia vive en una habitación. Entonces no alquilan departamentos, sino que alquilan cuartos, y más o menos como promedio tenemos 2 a 3 niños durmiendo por cama. Estas viviendas son de muy bajas condiciones y, como dijo el doctor, tiene todos los gatillos que cualquier vivienda de bajas condiciones tiene: humedad, hongos, cucarachas, ratas, etcétera. Nosotros practicamos, y yo practico en una clínica de atención primaria que es parte de la Universidad de Columbia y el Hospital Presbyteriano. Hay 4 en el barrio. Ofrecemos atención primaria, tenemos residentes y estudiantes que hacen toda la rotación de pediatría ahí, y vemos más o menos 21.000 pacientes por año entre las 4 clínicas, y como es un hospital de atención terciaria y de derivación, vemos a muchísimos pacientes con complejidad médica. Las tasas de asma que tenemos en nuestro barrio son más o menos 3 veces las tasas nacionales. En los chicos, más o menos, la tasa y la prevalencia de asma en Estados Unidos es del 8% y nosotros tenemos alrededor de 22%. Sin embargo, las tasas de hospitalización en nuestro barrio son muy bajas. Tenemos 2.6 niños por hospitalizaciones por 1.000 chicos, mientras que en Harlem, como dije hoy a la mañana, que es un barrio que tiene más que nada una población afroamericana y no latina, las hospitalizaciones son del 6.6 por 1.000. Y esto tiene mucho que ver con disparidades, inequidades de salud entre la población afroamericana y la población latina. Las problemáticas que observamos con poblaciones vulnerables con el tratamiento del asma, me parece que ya las mencionó un poco el doctor, pero el resumen que hice es: lo primero que vemos es que hay un desfasaje. Como ustedes vieron en la presentación anterior, nuestro crecimiento y conocimiento médico que generamos es exponencial y cada vez sabemos más, pero se pierde el mensaje en la traducción. Y no estoy hablando acá de traducción lingüística, nosotros tenemos intérpretes telefónicos para aquellos doctores que no hablan español, sino
estoy hablando de una población que es inmigrante, que es ilegal, que más o menos tiene un nivel de tercer grado de alfabetización. Es muy complejo poder entender, absorber y utilizar toda la información que nosotros le damos. Es una brecha cultural, lingüística y de alfabetización. Nosotros estamos participando en un estudio nacional por varios estudios de anticuerpos monoclonales y es un problema tratar de entender al paciente, explicar al paciente qué es lo que estamos tratando de hacer y cómo llevar a ese paciente para que no pierda todas las citas médicas para poder hacer la investigación, para después poder usar la medicación que sea necesaria. La brecha cultural que hay entre el americano y el latino o el afroamericano crea muchos mitos. En la población latina, y no quiero estereotipar, hay muchos mitos con respecto al uso de corticoides, con respecto a la adicción. La población afroamericana tiene mucha desconfianza del sistema médico americano porque desgraciadamente hubieron muchos horrores racistas de investigación. Y piensan que nosotros estamos dando corticoides, el Solvent, para tratar al asma y que esto va a producir adicción o que es un corticoide parecido al que usan todos los deportistas y que vamos a cambiar la musculatura del niño. Y yo diría que la adherencia del corticoide para el asma persistente es extremadamente baja. Hay muchos mitos y muchos problemas con la relación el clima y el asma. Nosotros tenemos más o menos 5 meses en Nueva York donde hace mucho frío, no a nivel porteño, sino frío de verdad, 10, 20, 30 grados bajo cero, y es una problemática. El médico pulmonólogo y alergista lo que nos dicen a nosotros todo el tiempo es todo chico debería poder salir en cualquier clima. No importa el nivel de asma que tiene, el problema es el control. Y la población latina y más que nada la población caribeña no saca al niño de la casa por 5 meses al año. Hay confusión, se necesita una alfabetización numérica muy importante para entender las dosis, por lo que dijo el doctor, entender que podemos nosotros tener asma y síntomas, tener una enfermedad sin tener síntomas, entonces también de vuelta eso disminuye la utilización de corticoides. Y la otra cosa que se usa mucho es que utilizan la sala de emergencia como lugar de atención primaria. Entonces, basado en las altas tasas de asma que nosotros tenemos en la población, la brecha cultural y de comunicación que hay con esta población, decidimos crear un programa que incluye como agente principal la promotora de salud en el equipo médico. Y la idea era crear que la promotora de salud sea la que explica al paciente cuál es el tratamiento a seguir y qué es lo que es importante hacer para poder controlar el asma. Es un programa que pertenece a todos nuestros programas de pediatría comunitaria, así que tratamos de adherir con competencia lingüística, una perspectiva de salud ecológico y principios establecidos de salud pública. Lo creamos al programa en el 2006 y es una sociedad entre la universidad, el hospital y organizaciones de base. Y la meta era disminuir las hospitalizaciones por asma, disminuir las visitas a sala de emergencia y disminuir las ausencias escolares de las familias afectadas. El programa se enfoca en niños que sufren de asma persistente, es decir, que para poder participar en el asma tienen que tener 5 o más ausencias escolares, 2 o más visitas a la sala de emergencia o 1 o más hospitalización en el último año. Todos pueden referir a este programa, los médicos, los enfermeros, pero también las guarderías infantiles y las escuelas con las que trabajamos en el barrio. Y las familias, si saben del programa, se pueden autorreferir. Las promotoras de salud, una vez que el paciente se refiere, nosotros a todos los niños en el chequeo de salud hacemos el ACT screen, no sé si acá se utiliza, es no sé cómo el ACT. Y depende del valor que tenemos, si son pacientes que nosotros podemos referir al programa o no. 24 a 48 horas después del referido, la promotora de salud va a llamar a la familia y ofrecen educación sobre el asma, visitas domiciliarias para hacer estudios de problemas ambientales. Trabajamos con la ciudad de Nueva York y ellos nos dan recursos para poder eliminar ratas, cucarachas y trabajar con el Departamento de Salud para mejorar la vivienda con respecto a humedad y todos los gatillos, y después muchos servicios sociales que son lo que las familias más necesitan. El modelo que elegimos para las promotoras de salud es un modelo en potenciamiento. Decidimos que las promotoras de salud no son contratadas por el Departamento de Salud, sino que son contratadas por la organización de base. Trabajamos con 4 organizaciones de base donde nosotros trabajamos muy cerca y que ofrecen, cada uno tiene su propio
ofrecen distintas cosas. Uno, por ejemplo, ofrece servicios legales, el otro trabaja para servicios de la mujer, para protección de violencia doméstica, el otro trabaja mucho con preescolares y educación para niños pequeños de 0 a 5 años. Las promotoras no hay requerimiento educativo, lo único que pedimos es que tengan 2 años de experiencia como promotoras de salud, son bilingües y generalmente son dominicanas. Ahora, como tenemos una población mexicana importante, estamos contratando promotores y buscando una organización de base que trabaje con la población mexicana. Nosotros como hospital le damos el dinero a la organización de base y la organización de base después paga a la promotora de salud, y el entrenamiento es entre la organización de base y el hospital, donde nosotros entrenamos la parte médica y ellos entrenan la parte, obviamente, de servicio social y del contexto de los determinantes de salud. Hasta diciembre de 2014 tenemos 1.152 familias que han participado de este programa. Las hospitalizaciones disminuyeron un 66%, las visitas a la emergencia disminuyeron un 53% y 97% de los pacientes por medio de encuesta sienten que pueden y controlar el manejo del asma y a los niños. El programa es financiado, inicialmente fue por medio de subsidios y de becas que nosotros escribimos, organizaciones del Estado, de la provincia y del Gobierno nacional, y en este momento el hospital financia 100% el programa. Debido al éxito de la disminución de hospitalizaciones y visitas a salas de emergencia, hemos adaptado este modelo de trabajar con promotoras de salud para pacientes adultos que tienen diabetes, los pacientes de niños y adultos que tienen HIV, y vamos a empezar ahora a trabajar con promotoras de salud para ayudar al manejo de niños que tienen enfermedades complejas. Recién acaba de pasar en el 2014 la Ley de Reforma de Salud de Obama, y esto es una revolución en cómo se da servicios médicos en Estados Unidos, porque por primera vez el Servicio de Sistema de Salud americano va a tener que pensar en la prevención y en los principios de salud pública que son parte del sistema de salud. Es decir, que por primera vez hay estimulación financiera para los hospitales para tratar de tener una población sana. Hasta ahora los hospitales americanos se benefician cuanto más niños enfermos mejor, porque tenemos las camas llenas y conseguimos más dinero. Y es primera vez que con esta reforma de salud empieza a cambiarse la conversación, donde la prevención y la atención primaria, que me parece que Argentina tiene mucho para enseñar a Estados Unidos con respecto a este tema, realmente tiene que ser parte del sistema de salud. Así que todo esto hace que sea un momento propicio para un tipo de programas que incluye la voz del paciente, la voz de la comunidad y la promotora de salud. Gracias.